Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lulu y bienvenidos a mi canal Lulu Lights. Señores, han pasado como 3 siglos, de verdad, wow. O sea, es la primera vez que saco mis luces en como 3 meses. Increíble. Y bueno, ya estamos aquí y hemos regresado con muchísimas ganas, así que... Nada, por el título del video se darán cuenta que voy a estar hablando sobre las entrevistas en la GKS o KGSB. Es un tema que me han preguntado bastante y hasta el día de hoy juraba, de verdad, juraba que ya había hablado de eso en el canal, pero me di cuenta que no tengo ningún video dedicado a las entrevistas, así que si estaban curiosos sobre ese tema, ha llegado su momento, señores. Y nada, sin perder más tiempo, comencemos ya. Lo primero que tienen que saber es que voy a hablar sobre mi experiencia 2019 en la República Dominicana aplicando a la GKS vía embajada, Embassy Track. O sea que yo la verdad no sé cómo será el proceso en otras embajadas, pero les aseguro que las preguntas van a ser muy similares porque son temas generales y personales, diría. Sí, es como, hay que dividirlo en generales y personales, pero todos van en torno a Corea y a ti como profesional. Y bueno, solo les quería decir este pequeño disclaimer por si, por ejemplo, no sé, en Guatemala o en México las entrevistas son diferentes. Bueno, les estaba hablando sobre mi experiencia. Creo que esto va a ser muy bueno para todos porque podrán practicar las preguntas que casi seguramente les van a preguntar. Entonces vamos a hablar ahora sobre el jurado. Por lo menos en la República Dominicana, 2019, el jurado estaba conformado por 4 personas, 3 de la embajada y una persona que considero que era psicóloga porque sus preguntas iban muy encaminadas a la mente, a las emociones y todo eso. Así que por ahí más o menos van a saber cómo va la situación. La entrevista se hace de 2 formas, o totalmente en inglés o totalmente en coreano. Yo personalmente la hice en inglés claramente y creo que la mayoría la hace en inglés, pero si ustedes saben coreano y lo dominan, yo diría que go for it, háganlo porque esto les va a sumar muchísimo más en la entrevista. Ay, ¿por qué me escriben cuando estoy hablando de cosas importantes? La siguiente parte que tienen que saber es que en verdad no nos dieron mucho tiempo de preparación. Si no mal recuerdo, fue un fin de semana para prepararnos para la entrevista, como que avisaron un jueves o un viernes y ya el martes era la entrevista. Por lo tanto, mi recomendación es que comiencen a prepararse desde ya con las preguntas. Yo hice un ejercicio muy chulo que se los voy a decir ya al final del video para que puedan ir preparándose para este proceso que es tan importante. La entrevista se hizo en la embajada. En mi caso, mi familia es de Santiago y en ese momento yo estaba viviendo en Santiago y me tuve que trasladar a la capital, a Santo Domingo, a la entrevista. Así que si viven en una ciudad que no es la capital o donde no se encuentra la embajada, es muy probable que tengan que moverse presencialmente para hacer la entrevista. Esta pregunta me la hacen muchísimo y sí, van a tener que moverse. Lo siguiente es que por lo menos en mi experiencia fue un poquito traumático el inicio porque nos citaron a todos a la misma hora en la embajada. Yo personalmente pensaba que nos iban a citar según nos iban entrando a las entrevistas, vamos a decir. Una persona iba a ir a la 1, la otra persona iba a ir a la 1:25 y así, para que no se toparan. Pero en mi caso, no sé si esto es algo normal, todos estuvimos en la embajada, creo que era a las 2 de la tarde. Y bueno, ya se imaginan estar afuera de la embajada como con toda tu competencia. Gracias a Dios todo el mundo fue súper amable, creo que todos estábamos muy nerviosos, la verdad, así que fue un momento como un poco surreal. Recuerdo que antes de ir a la embajada fui a comer con mi mamá y yo no podía comer y mi mamá decía, Lucero, pero como un chin, y yo que no puedo, nada me entra. Señores, yo soy una persona súper calmada, súper relax, pero en ese momento estaba muy nerviosa porque sabía la importancia y la relevancia que iba a tener la entrevista en toda mi aplicación. Ya cuando estábamos ahí delante de la embajada comenzamos a conversar, a tratar de conocernos un poquito. Y bueno, de nuevo, ver a tu competencia es como un poco intimidante, pero todo el mundo fue súper nice. Ya cuando entramos a la embajada nos pusieron, nos organizaron por número. Gracias a Dios, yo fui la número 2. O sea, Lucero del Alba, Ducos Medina,
no tuvo que esperar absolutamente nada para entrar a la entrevista y lo agradezco un montón porque de verdad me estaba muriendo. Me estaba muriendo. Ahora, las entrevistas duraron alrededor de 20 minutos, diría yo, 25 minutos máximo. Y la verdad, de una vez que entras a la sala donde están los jurados, como que después de que comienzas a hablar, te tranquilizas porque te das cuenta que las preguntas son sobre cosas que ya sabes, son sobre ti y son sobre Corea, pero no sobre como cosas muy específicas de Corea, son sobre tus expectativas de Corea, qué quieres con Corea, por qué vas a Corea y todo eso. Así que mi consejo número uno es traten de relajarse, porque ellos lo que quieren ver es tu personalidad, cómo tú eres. Y si estás muy nervioso, ellos van a pensar, bueno, pero si esa persona no puede ni siquiera hacer la entrevista, ¿cómo se supone que va a ir a sobrevivir a Corea 3 años de su vida? Así que yo sé que es un momento muy loco, pero respiren y relájense, que todo lo que les van a preguntar es sobre ustedes. No les van a preguntar nada que ustedes no sepan. Ahora vamos a lo importante, las preguntas, señores. Las preguntas. Lo primero que me preguntaron fue introduce yourself, preséntate. Señores, ustedes no pueden fallar en eso, no pueden fallar. En esta descripción yo les diría que traten de hablar un poco sobre su background, o sea, sobre su familia, sobre su experiencia académica, pero la universidad, yo, dependiendo obviamente si ustedes están aplicando a undergrad, hablen del colegio, pero si están aplicando a masters, salten el colegio y vayan a la universidad. Hablen un poco sobre sus logros en la universidad, ya sean notas o sean, por ejemplo, actividades, competencias, torneos, etc. Después de eso, hablen sobre su experiencia laboral, en qué áreas se han desarrollado y cómo esto se relaciona con la maestría o el undergrad que están aplicando. En caso de los undergrads, yo diría que hablen un poco sobre las materias que les llaman la atención, en qué clases sobresalieron, si por ejemplo hicieron clases externas en otra parte, todo eso lo pueden ir hablando. Recuerden que esto no es muy largo, yo diría que 6 minutos, 5 minutos máximo. Yo tenía un párrafo preparado, pero la verdad cuando uno está adelante y aún está nervioso como que se le olvidan cosas. Pero traten de enfocarse y hablar sobre su background, sobre sus conocimientos académicos, sobre sus hobbies. Señores, yo cerré con mis hobbies y uno de ellos era YouTube, y eso abrió muchísimas puertas en la entrevista porque de una vez la psicóloga me preguntó, wow, ¿tienes un canal de YouTube? Obviamente eso lo había puesto en mi personal statement, pero ya aún no había llegado ahí. Y me preguntó, wow, ¿qué te inspiró? ¿Cómo haces ese trabajo? ¿Qué tipo de público tienes? ¿Por qué lo haces? Y todo eso. Así que hablen sobre sus hobbies. Y lo último que diría es que hablen sobre sus ventajas y desventajas, sobre sus strengths and weakness. Esto es súper importante, pero cuando vayan a hablar de sus debilidades, recuerden ponerlas de una manera angelical. Yo diría, sean sinceros, pero buscándole como la vuelta, lo positivo a esa debilidad. Por ejemplo, yo diría, oh, soy una persona que le cuesta concentrarse. Podría ser una debilidad. Pero diría, cuando soy apasionado en algo, no puedo parar de hacer todo lo posible para conseguirlo. Y como estoy siguiendo mis sueños ahora mismo, lo que estoy aplicando es lo que me apasiona. Sé que esto no será un problema durante todo el tiempo de la beca y en el futuro cuando sea un profesional en el área que amo. Señores, soy una genio, mentira. Pero lo que quiero decir es que traten de poner debilidades que sean ciertas sobre ustedes, pero búsquenle la vuelta, señores, no sean tontos, pónganle algo positivo. Que quede el jurado claro que esta debilidad no es un impedimento para ustedes lograr conseguir la beca. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Después de pasar la introducción, venimos a los temas más importantes. ¿Por qué estás aplicando a la beca? Señores, esto es básico, se supone que ya ustedes tienen que tener eso claro, qué es lo que le apasiona, por qué decidieron aplicar a la GKS o KGSP, por qué Corea, por qué esta beca, cuáles son los beneficios. Esto tienen que ponerlo bien claro y decírselo al jurado. Lo siguiente es, ¿por qué Corea? Porque la beca es una cosa y Corea es otra. Cuando comiencen a hablar de por qué Corea, por ejemplo, voy a hablar de mi caso. Yo estoy haciendo ahora mismo una maestría en International Trade, en negocios internacionales. Y si no sabían, Corea es una de las naciones con mayor tasa de exportación del mundo. Así que no hay mejor lugar en el que yo pueda aprender
cómo hacer negocios internacionales, sino en el país que utilizó el negocio internacional como forma de crecimiento para su economía y lograr hacer lo que es ahora un país desarrollado en el top de economías en el mundo. Obviamente estaba claro porque yo quería ir a Corea. Dependiendo de el área, bueno, pues digan por qué Corea se destaca. Vamos a decir dermatología. No sé si está en la beca dermatología, pero vamos a hablar sobre eso. Obviamente la revolución que ha hecho el K-Beauty en el mundo sería una muy buena razón por la cual aplicar a la beca en Corea. O por ejemplo, ingenierías en computadora. O sea, Corea está lleno de grandes compañías de IT. Tendría todo el sentido del mundo estudiar aquí eso. Busquen esas razones que sean académicas, que sean de relevancia para su maestría o su undergrad. Lo siguiente que comenzaron a explorar fue la maestría que elegí y la universidad. Me dijeron por qué esas universidades y por qué esa maestría, y bueno, ahí hablé sobre las materias que me llamaron la atención de las universidades, porque esas universidades eran atractivas para mí. Pues ya ustedes han hablado de eso en su personal statement, así que de verdad es simplemente presentarle su personal statement al jurado. ¿Qué beneficio estaría que yo estudiara International Trade en Corea? Que si me veía trabajando en Corea o si regresaría a República Dominicana. Y ahí fue muy sincera, dije que me encantaría desarrollarme como un profesional global, que el área que me interesa es las relaciones internacionales y que me encantaría tener una experiencia laboral en Corea y que eventualmente podría regresar a mi país para aplicar esos conocimientos y ayudar al desarrollo de la economía, etcétera. Ahí sean totalmente sinceros. A ellos no les importa si se quieren quedar en Corea o si quieren regresar. Eso no importa. Ellos lo que quieren ver cómo te proyectas para el futuro. Después de eso, la psicóloga tomó como las riendas de la entrevista y comenzó a preguntarme sobre la parte emocional de irme a Corea. Me decía como que Corea es un país que está muy lejos, una cultura totalmente diferente, cómo vas a enfrentar los retos que se te van a presentar durante el proceso de la beca. Son 3 años. ¿Qué pasará con tu familia? Veo que eres una persona muy independiente porque había hablado que ya había vivido en otros países, que había viajado y trabajado en otros lugares. Y ella me dijo como que veo que eres una persona muy independiente. ¿Cómo sería tener que vivir o convivir con una roommate en Corea? Porque como sabes, vas a tener que vivir con otras personas. Y ahí hablé sobre mi experiencia viviendo con otras personas anteriormente. Le dije que, por ejemplo, en este tema la comunicación es sumamente importante y que mientras se tenga una buena comunicación entre mi compañera y yo, todo se puede solucionar. Me dijo qué voy a hacer en los momentos en que me sienta emocionalmente débil, cómo voy a ocupar mi tiempo fuera de la beca. Esto es muy importante porque ellos saben que la beca es un reto muy grande y que las personas que van a mandar a Corea necesitan tener otros intereses que los mantengan positivos, felices y que puedan terminar con este gran proceso. Y bueno, ahí hablé sobre mis hobbies, le dije que me gusta leer, le dije que me gusta hacer YouTube y que voy a estar constantemente enseñando mi vida, tratando de ayudar a otros a través de mi experiencia. Después me preguntaron que cómo me enteré de la beca y por qué Corea sería la versión ideal, el país perfecto para yo continuar con mis estudios. Obviamente me enteré de la beca porque una amiga me lo mandó, pero yo quería hacer una historia un poquito más interesante y para ese tiempo ya había leído Pachinko, el libro que he recomendado muchísimo y es sobre la historia de una familia que pasa diferentes generaciones en la transición de la colonización japonesa y después ser libres en Corea. Les dije que ese libro fue lo que captó mi atención, que prendió, encendió mi interés por Corea y ver cómo una economía tan joven creció de esa manera en tan poco tiempo. Obviamente ellos estaban fascinados y yo claramente llevé el libro y les dije, sí, lo tengo aquí. Y ellos lo vieron, dijeron, oh, déjame apuntarlo para leerlo. Señores, sean creativos, destáquense de la mejor manera que puedan hacerlo. Y puede ser, por ejemplo, si son artistas, bueno, pues sigo a este artista que es coreano, lo que sea. Solamente no digan K-pop, por favor, no digan K-pop ni K-dramas, o si van a hablar de ese tipo de cosas, pues traten de hacerlo de una manera más tradicional, no sé, como que, escucharon este cantante tradicional o, por ejemplo, les interesan las películas que han sido ganadoras en el Oscar o nominadas a no sé qué. Ese tipo de cosas pueden hablar, pero no digan como que, no, es que yo vi Goblin y me enamoré
y así. No, no. Y señores, como les había dicho anteriormente y les he recomendado 1000 veces, recuerden tratar de buscar una forma de relacionar su persona con Corea desde ahora, ya sea un voluntariado, un trabajo, un conocido, aprender a preparar comida coreana o lo que sea. Para ese entonces, en noviembre, se me presentó una oportunidad increíble de ser voluntaria en una feria cultural que hizo la embajada coreana en Santiago, mi ciudad. No, ni siquiera fue en la capital, fue en mi ciudad. Y obviamente yo participé. Se suponía que iba a participar un día, pero me desenvolví también, que terminé trabajando el fin de semana completo. Y obviamente ellos vieron esa parte porque lo puse en mi personal statement y ellos dijeron, wow, trabajaste en la jornada cultural coreana en Santiago, por favor dinos qué te pareció la experiencia, qué recomendarías para el futuro, qué piensas que puede mejorar. Y eso yo sé que me ayudó muchísimo porque lo vi en la cara de los coreanos, fue como una iluminación divina. Ellos de una vez, wow, sí, participaste. Hemos tratado de hacer este tipo de eventos en diferentes ciudades para llevar la cultura coreana al público dominicano. Te agradecemos muchísimo tu participación, bla, bla, bla. Y yo sé que eso fue lo que le puso como la fresa, el cherry on top a toda la entrevista. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y que les sirva de mucha ayuda para sus futuras entrevistas. Y bueno, si fue de esa manera, no olviden darle un like y suscribirse a mi canal. Recuerden seguirme en mi Instagram, está abajo, siempre estoy activa por ahí, podemos conversar y cualquier tipo de duda que tengan me la pueden dejar obviamente en la sección de comentarios aquí o me pueden escribir por Instagram. Y nada, nos veremos en una próxima.